¿Qué tal? Un saludo a todos. Miren, este es el último video que voy a hacer en relación con el caso de Florán Cassés. Ya hemos subido bastantes y en parte creo que las personas que se están quejando en internet, en las redes sociales, sobre que se está desviando la atención de los asuntos más importantes en el país, pues creo que sí, o sea, es muy válido lo que están diciendo, puede que tengan mucha razón. Sin embargo, también este es un asunto muy importante, no por el hecho simple de que se haya liberado a una persona que puede ser culpable de secuestrar mexicanos, no solamente por eso, también por el hecho de que nuestra autoridad, nuestro gobierno se prestó a una farsa que a la larga llevó a que se libere a una probable secuestradora. Es algo muy delicado que quien estaba en ese entonces en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, haya sido plenamente exhibido como un mentiroso, como alguien que organizó una venganza, porque todo indica que así fue, para culpar a una persona, para detener a una persona, involucrando incluso a televisoras, como también se prestaron las televisoras para esta farsa. Y vaya, no podemos dejar pasar por alto que en manos de estas autoridades, en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, está nuestra seguridad. Es algo inaudito. Yo no sé si en muchos países del mundo ocurra, pero en México se está volviendo en algo cotidiano, es algo que se está haciendo común, que la autoridad sea cómplice de los delitos más graves en el país. Y les dejo en este momento también un videíto de la participación de la doctora Denise Dresser en el debate que tienen todas las mañanas de lunes, la mesa de análisis ahí con Carmen Aristegui, donde ella explica con manzanitas y peras qué fue lo que realmente pasó, porque muchas personas están diciendo que a Florán Cassés la liberaron porque la consideran inocente, y eso no es cierto. Nuevamente regreso al principio de este pequeño diálogo. A Florán Cassés se le libera porque se le violaron sus derechos, porque se violaron sus garantías y porque no se siguió algo que ha sido en este momento muy mencionado y que muchos dirán, bueno, ¿y qué carajos es? El debido proceso, que es básico para no tener en la cárcel a gente inocente. Si a cualquiera de nosotros, a cualquier familiar, se le detuviera, se le armara una farsa, un montaje como el que se armó para detener a esta señora, híjole, entonces sí nos pondríamos desde el otro lado y diríamos que injusto es que le hayan hecho esto a Florán. Y yo no la estoy defendiendo, si ella es o no culpable es otra cosa. Yo estoy defendiendo el hecho de que la hayan detenido, se haya armado un montaje, hayan participado las televisoras, se haya prestado Televisa, TV Azteca a seguirle el cuento al tartamudo de García Luna. Y entonces la doctora Denise Dresser pues nos lo hace ver así de clarito. Florán Cassés puede ser culpable, Florán Cassés puede ser inocente, pero eso nunca lo vamos a saber. Gracias a Genaro García Luna, gracias a las televisoras, gracias a todo este show mediático que se armó para crear rating, para elevar la audiencia. Híjole, hasta dónde llega Televisa, en verdad, hasta dónde llega, y sobre todo, algo que también es muy importante, hasta dónde llega su grado de impunidad. En cualquier país democrático, a esta cadena televisora ya se le estaría llamando a cuentas. A ver, señores, explíquenme qué fue lo que hicieron y por qué se prestaron para semejante estupidez. ¿Qué intereses jugaban a favor de ustedes? ¿Fue solamente por el rating? ¿O es que había algo por ahí que los orilló a violar las leyes, a cometer
delitos, porque vaya que los cometieron, y a mentirle a toda la nación, porque Televisa es la fuente de difusión de noticias más grande, no tan solo de México, lo sabemos, de Latinoamérica. Entonces, en cualquier país democrático, ellos estarían siendo en este momento llamados a juicio. Y Genaro García Luna tendría que estar respondiendo en este momento a la autoridad. Ya no es secretario de Seguridad Pública y en este momento tendría que estar, cuando menos, siendo llamado a juicio, a responder por la farsa que armó. Yo les dejo el cachito de la entrevista de Denise Dresser, más bien del comentario que ella aporta ahí en la mesa de diálogo con Aristegui, para que lo escuchen, para que se difunda y se sepa que en esto los verdaderos culpables de lo que sucedió van a seguir libres, que no sabemos si Florence es culpable, que no sabemos si es inocente, y todo gracias a que tenemos tanta impunidad en el país y las autoridades se prestan para armar este tipo de shows. Saludos. Bueno, yo quisiera decir que apoyo la resolución de la Suprema Corte y me preparo para ser satanizada en las redes sociales por ello. Quemada en la hoguera. No, ya lo fui en los últimos días porque mandé por Twitter un artículo que había escrito sobre las 25 razones por las cuales había que liberarla. Me parece que la resolución de la Corte fue valiente, políticamente incorrecta, pero una decisión que a la larga va a contribuir, espero, al fortalecimiento del sistema judicial mexicano. Entiendo que este es un caso controvertido que despierta pasiones y digo de antemano que yo no sé si Florence Cassés es inocente o culpable. De hecho, critico que se haya declarado a sí misma inocente en Francia. Lo que sí sé es que le violaron sus garantías individuales. Se violó lo que se llama el debido proceso. Esos programas de Law and Order en Estados Unidos, donde cada vez que se aprende a un supuesto culpable, aunque tenga el cuchillo ensangrentado en la mano, parado encima de su víctima, si no le leen sus derechos Miranda, esos que dicen usted tiene derecho a llamar a un abogado, tiene derecho a no incriminarse, si no le leen esos derechos, si no es seguido el debido proceso, esa persona sale inocente y no es un tecnicismo legaloide, es algo creado precisamente para impedir que se castigue o se aprenda incorrectamente a personas que podrían ser inocentes. Y en el caso de Florence Cassés se viola esa presunción de inocencia y se viola el debido proceso desde el momento en que la prenden y no la ponen inmediatamente a la disposición del Ministerio Público. Se viola el debido proceso desde el momento en que no le notifican a las autoridades francesas sobre su aprehensión. Y, por cierto, esto es algo que México pelea en foros internacionales y critica el hecho de que muchas veces sus inmigrantes en Estados Unidos son aprehendidos y no se notifica a las autoridades consulares, y México va a pelear esto a las cortes internacionales argumentando lo que en México se le negó a Florence Cassés, que fue el debido proceso. Se viola también el debido proceso desde el momento en que se hace un montaje televisivo recreando de manera falsa las condiciones de su aprehensión. No había sido capturada en el rancho en el cual después se le colocó para darle a Televisa la capacidad de hacer un reality show, y le da la capacidad a Genaro García Luna de presentarse ante el público mexicano como alguien eficaz. Y todo esto en conjunto lleva, según la resolución de la Corte, a contradicciones serias por parte de testigos que inicialmente dicen no reconocerla y después cambian sus testimonios debido a reuniones posteriores en la Siedo. Hay un proceso irregular,
hay un proceso altamente contaminado, un proceso altamente viciado, como argumenta la Corte, en el cual se viola, insisto, su presunción de inocencia. El debido proceso se va convirtiendo en el indebido proceso. Y con esto no estoy afirmando que estoy en contra de los derechos de las víctimas. Al contrario, creo que esos derechos, los derechos de las víctimas del secuestro, fueron violados por la propia autoridad cuando aprendió a Florence Cassés como lo hizo. Y aquí la responsabilidad recae claramente sobre los hombros de Genaro García Luna y los miembros de la AFI. Son responsables de este indebido proceso. ¿Y por qué defiendo con tal vehemencia el derecho de todo mexicano, el derecho de todo individuo, incluyendo los mexicanos aprehendidos ilegalmente en Estados Unidos? ¿Por qué defiendo el debido proceso? Porque solo así se defienden los derechos de la presunción de inocencia. Si un inocente es aprehendido, desde el momento en que se le encierra imagínense que a cualquiera de nosotros se nos aprehendiera en las mismas condiciones en las cuales se arrestó a Florence Cassés. Si se nos encerrara en una camioneta durante horas, si estuviéramos en un país extranjero y no se avisara a las autoridades consulares, si después la televisión hiciera un montaje con nuestra aprehensión, llevando a que al público de ese país extranjero inmediatamente nos considerara, como muchos medios mexicanos catalogan ya a Florence Cassés como secuestradora o como plagiaria. Ojalá que esto se convierta en un momento pedagógico en el cual la Suprema Corte pueda enseñarle a los mexicanos precisamente el valor del debido proceso y la importancia de la presunción de inocencia.